El tema que les explicaré en esta ocasión es factorización. Existen diferentes métodos de factorización y estos están en función del tipo de expresión algebraica que tengamos. Generalmente, en muchas ocasiones, lo que tenemos que visualizar y analizar en primera instancia es determinar si la expresión es producto o es un producto notable. Con esto nosotros podríamos obtener el resultado muy fácilmente. Pero bueno, uno de los primeros temas que voy a tratar en este video es cuando tenemos algo que le llamamos factor común. Cuando tenemos un factor común, bueno, voy a escribir algunos ejemplos. El primer ejemplo es este. Dice que es 3x cuadrada menos 6x. Generalmente la pregunta que yo hago es, ¿qué en común hay en ambos términos? ¿Qué es lo mínimo que hay en común? O también lo podemos visualizar de otra forma, es entre cuál término yo podría dividir a cada uno de ellos y que me diera un exponente positivo como resultado para las bases que encontramos ahí. Es decir, lo mínimo con lo cual yo podría dividir todos estos términos, que generalmente lo voy a escribir aquí, pero no en los procedimientos no se escribe, es si yo divido esto entre esto y esto entre esto, quiere decir que lo que yo tendría como resultado para empezar, esto que yo utilicé como divisor, se convierte en mi factor. Y lo que queda producto de la división es el otro factor. Por lo tanto, lo que hacemos es dividir este y este. Y entonces me quedaría x. Y en el otro término me quedaría solamente un 2. Ahora, ¿cómo comprobamos que lo que nosotros obtuvimos como producto de esta factorización es correcto? Simplemente volvemos a multiplicar, es decir, este término que es nuestro factor común por este debería darme el primero y este otro por este término me debería dar el segundo. Si este proceso que yo realicé de comprobación corresponde, quiere decir que entonces la factorización la hice correctamente. Otro ejemplo que nosotros podemos poner para resolver, para ejemplificar cuando tenemos un factor común es 8x cuarta y cuadrada más 6x cúbica y cúbica menos 2xy cuarta. Y nuevamente por inspección tenemos que identificar entre qué factor, entre qué término podemos dividir todos estos para que nos den términos enteros y sin exponentes negativos. Y entonces lo que identificamos rápidamente es, nuevamente, ¿qué es lo mínimo de x que tenemos en todos los términos? Mínimo tenemos una x. Entonces, quiere decir que en mi factor tendría yo una x. Luego, ¿qué es lo mínimo que hay de y en todos los términos? Es y cuadrada. Ahora, ¿entre qué número entero yo podría dividir cada uno de los coeficientes de estos términos? Entonces, mínimo es un 2. Por lo tanto, ahora lo que resta es dividir. Yo podría indicarlo simplemente así, para no escribir todo, y entonces mi factor de entrada sería este. Y el otro factor es el producto de la división de todos estos términos con este. Quiere decir que yo tendría un 4, luego x cuarta entre x me da x cúbica, y luego este con este me queda 1, vuelvo a hacer esta misma división con estos, me quedaría más 3x cuadrada y menos 2 entre 2, 1, x entre x, 1 y y cuarta entre y cuadrada es y cuadrada. Entonces lo único que faltaría ahora es comprobar que efectivamente este y estos son factores de este término. Ahora, básicamente la recomendación también para que ustedes se familiaricen con esto es ver a este como un término, como un valor, es decir, es como si yo tuviera por ejemplo un 6, y los factores
son la descomposición en términos más simples de este valor, es decir, ¿qué términos yo tendría para que pudiera obtener? ¿Qué términos son factores para que yo pudiera obtener este 6? Pues en el 2 y el 3, o también podría ser el 6 y el 1. Por lo tanto, lo que buscamos en realidad, obviamente en términos algebraicos, es estos valores. En este caso, este sería el procedimiento para cuando tenemos factor común, que si no tuviéramos algo en común en todos los términos, entonces no podemos aplicar este procedimiento. Ahora, tengo aquí otro ejemplo que dice 2x más 4 por x menos 3 menos 5 que multiplica a x menos 3. Ahora entonces, tenemos que aplicar propiedades de números reales, algunas de las propiedades que se vio al principio de este curso. Lo que hay en común entre estos dos es x menos 3. Es como si entonces nuevamente, aunque repito, no se hace en términos prácticos, este es como si dividiéramos x menos 3 y aquí dividiéramos x menos 3. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el resto. Este evidentemente es este, que se repite en ambos lados, es mi factor. Y lo que me queda sería 2x más 4, 2x más 4, y luego menos 5. Ahora, simplemente como ejercicio, para comprobar que efectivamente este procedimiento es correcto, lo que tendría que hacer es multiplicar este por este y me da este, y luego este por menos 5 para que me dé este término. Entonces, así estaría factorizado correctamente, solo que hay que hacer una reducción simplemente para dejar el término como debería. Más simplificado, siempre tenemos que buscar simplificar lo más posible y entonces el resultado, este es un paréntesis, el resultado sería 2x menos 1. Este sería el resultado de la factorización de este término, de esta expresión algebraica. Ahora, vamos a ver otro tipo de factorización, que en este caso es la factorización de trinomios. En este caso, la factorización de trinomios, primero tenemos que identificar varios tipos de trinomios. El primero de ellos es el que tiene esta forma, x cuadrada más bx más c. Y entonces la condición por lo que se ve es que efectivamente este coeficiente de aquí sea un 1. Ese es el requisito para que podamos factorizar un polinomio mediante este procedimiento, el procedimiento que se va a describir a continuación. Ahora, hay una forma que se le llama por ensayo y error. Generalmente es el que más se recurre. Entonces, voy a escribir un ejemplo. Dice que es x cuadrada más 7x más 12. Entonces, básicamente lo que debemos identificar son números que multiplicados me den este número. Ahora, estos tendrían que ir colocados aquí y tendrían que ir colocados aquí. Ahora, qué factores de 12 yo podría escribir? Puedo escribir el 3 y el 4. Ahora, ¿qué otra condición debe cumplirse? Es que estos mismos sumados ahora, es decir, sumados, aquí es suma y aquí es multiplicación. Estos dos multiplicados me deben dar 12 y estos dos mismos sumados me deben dar 7. Y entonces, si se cumple, quiere decir que he encontrado los valores que corresponden aquí. Y lo que sigue simplemente es sacarle
la raíz a este término, que sería x más y x más. Puede comprobarse, esto sería x por x, x cuadrada, luego x por 4 sería más 4x, luego 3 por x más 3x, y luego 3 por 4 es 12. Quiere decir, si nosotros hacemos este resultado, entonces me queda x cuadrada más 7x más 12. Lo que tenemos entonces como resultado es que esto mismo debe ser exactamente igual a toda esta expresión. Quiere decir que entonces el procedimiento de factorización que hemos empleado es el correcto. Otro tipo de trinomios, seguimos con trinomios, son de la forma ax cuadrada más bx más c. Generalmente estos trinomios se pueden resolver de la misma forma, solo que un poquito más complicado porque ahora tenemos que buscar más factores. Aquí ya no es un 1, aquí es un valor. Voy a poner un ejemplo. 6x cuadrada más 7x menos 5. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es que buscar, primero para empezar, nuevamente es lo mismo, tenemos que buscar dos factores y el primer requisito es buscar factores de 5 y factores de 6, que son los que van a ir acomodados al principio y al final de cada binomio. Entonces, podríamos encontrar, por ejemplo, que el 5 y el 1 son dos valores posibles. Evidentemente, a uno de ellos tenemos que ponerle el signo negativo. Podríamos ponerlo aquí o podríamos ponerlo al revés y simplemente probar. Y luego tenemos que buscar factores de este término. ¿Qué factores? Podrían ser los factores 3 y 2, 3x y 2x, o 6x y 1x. Aquí vamos a poner entonces 3x y 2x. Lo que sigue a continuación es simplemente comprobar que efectivamente el resultado es correcto. Ahora entonces, ¿cómo sabemos que es correcto? Ya sabemos que este término y este término sí nos dan, pero nos falta comprobar que este término sea correcto. Para eso hacemos una multiplicación cruzada, es decir, este con este nos daría menos 3x. Y luego, este con este nos daría 10x. Y lo único que tenemos es que hacer una suma algebraica para determinar el resultado. Esto sería 7x. Si este me coincide entonces, por lo tanto, con este, quiere decir que he encontrado los factores correctos. Si no tuviera esos factores correctos, entonces tendría que buscar otros y volver a comprobar hasta que me diera el resultado. Probando otro ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, 8x cuadrada menos 14x menos 15. Nuevamente tenemos que probar valores. Si no nos diera, tenemos que cambiarlos. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener 3 y 5. Podríamos asignar el menos aquí, el más acá. Y podríamos asignar para este otro término, por ejemplo, 4x aquí y 2x acá. Y nuevamente, simplemente tenemos que identificar si la multiplicación cruzada es correcta. Entonces, 4x por 5 me daría 20x y menos 3 por 2x me daría menos 6x. Esto me daría como resultado 14x. Esta combinación no cumple por el signo, entonces lo que podemos hacer es simplemente invertir signos en estos términos o en este término hasta que nos cumpla. En este caso esta combinación no nos dio. Tendríamos que probar 4x más 3
y 2x menos 5. Lo único que estamos haciendo es cambiar signos. Ahora, volvemos a comprobar. 4 por menos 5, 4x por menos 5 me da menos 20x y más 3 por más 2x me daría más 6x. Este resultado me da menos 14x y con esta combinación sí me da. Entonces quiere decir que si no nos da de una forma, nos da de otra probando. Es a prueba y error. Vamos a ver otro caso que se llama diferencia y suma o suma de cubos. Ahora, un primer ejemplo iría así. 27x cúbica menos 1. Y entonces, ¿cómo podríamos factorizar? Este es factorizable. A simple vista podría pensarse que no lo es porque no hay un factor en común. Pero este es un caso especial. En este caso especial, lo que nosotros podemos hacer es simplemente aplicar una fórmula que ya está establecida para poder resolver este ejercicio. La fórmula general, una fórmula general, dice así: a cúbica menos b cúbica es igual a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Esto, si nosotros lo vemos, es una diferencia de cubos. A los dos términos le podemos sacar raíz cúbica. La otra opción, obviamente, sería suma de cubos. Entonces nos queda a cúbica más b cúbica. Esto es igual a. Y aquí voy a hacer énfasis en algo. Los términos son igualitos. Es decir, a y luego ab y luego b cuadrada. Es igualito. O sea, obtenemos la raíz cúbica de este, obtenemos la raíz cúbica de este, luego de este, una vez que lo tenemos, al cuadrado, luego este al cuadrado y luego el producto de estos dos. Listo. Ahora, es el mismo patrón que tenemos en la diferencia de cubos, solo que la pequeña diferencia en este caso es que el orden en los signos cambia un poco. A más y aquí es menos. El último término siempre va positivo. Por lo tanto, lo único que cambia, si se dan cuenta, es el patrón de signos. Los términos son exactamente iguales. Ahora, siguiendo este patrón, quiere decir que lo que tendría que hacer entonces para obtener el primer término como producto de factorización sería obtener raíz cúbica de este término, que sería equivalente a la a cúbica aquí. Por lo tanto, entonces tenemos que pensar en un término que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 27. Esto sería 3. Y raíz cúbica de x cúbica pues es obviamente x. Ahora, el otro término sería raíz cúbica de 1, pues sería 1. Ahí está. Esto correspondería al primer término. Y el otro término simplemente volvemos a seguir este patrón. Quiere decir que sería el primer término al cuadrado. Este quiere decir que sería 6x cuadrada. Luego más el primero por el segundo, 3x, y luego el segundo al cuadrado. Listo. Este es el resultado de la factorización de esta diferencia de cubos. Y entonces, simplemente para analizar otro caso un poco distinto, pero que sigue el mismo patrón, es este. Hay que recordar, ahora tenemos una suma de cubos, y entonces simplemente es aplicar el patrón que ya se vio acá. Lo que quiere decir es que le saco raíz cúbica a este, sería x cuadrada, y luego este lo escribo como su raíz. Entonces raíz cúbica de 8 sería 2, y luego seguimos el patrón de acá. Este término que ya escribimos al cuadrado sería x cuarta, y luego menos a por b, menos 2x cuadrada, y luego más
La b cuadrada, que es este, me daría más 4. Listo, es simplemente aplicar este patrón para poder factorizar una diferencia de cubos o una suma de cubos. Ahora, siguiente caso de factorización. Cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto, la expresión algebraica, vamos a poner trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que yo debo observar en este caso sería simplemente para recordar, dice a cuadrada, no, aquí lo voy a borrar. Si tenemos, por ejemplo, un binomio a más b al cuadrado, binomio al cuadrado, lo que nos da como resultado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Este es el patrón que nosotros tenemos en un trinomio cuadrado perfecto. O sea, viéndolo en retrospectiva, lo que tenemos aquí es que le podemos sacar raíz a este, le podemos sacar raíz a este, y una vez que tenemos estas dos raíces, los multiplicamos entre sí y los duplicamos para obtener este término. Así sabemos si lo que tenemos entonces es un trinomio cuadrado perfecto. El ejemplo dice x cuadrada más 6x más 9. Ahora, siguiendo este mismo patrón, quiere decir que yo debería poder obtener raíz de este, sería x, raíz de este sería 3, y si yo multiplico este por este y lo llevo al doble, obtengo este, y efectivamente se cumple. Quiere decir que entonces yo pude factorizar este trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado. Este es el resultado, producto de la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a verlo con coeficientes, porque generalmente eso a veces provoca algunas dudas en cuanto a resolver este tipo de ejercicios. Entonces ya tenemos 4x cuadrada menos 4xy más y cuadrada, ese es otro ejemplo. Este sería el primero, este sería el segundo ejemplo, y volvemos a aplicar exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que identificar si es posible sacarle raíz a este. Entonces me quedaría 2x. Puedo sacarle raíz a este, sí, es y. Y luego, al momento de multiplicar este con este, debería darme, y elevarlo al doble, debería darme este. Ahora, veo un signo, entonces por lo tanto, aquí yo debería poner este signo. Con este signo me da también este en el resultado. Entonces 2x por y, 2xy, o menos 2xy al doble, listo. Entonces quiere decir que aquí ya obtuve el resultado para este caso. En ocasiones, continuando con la factorización, las factorizaciones, hay combinaciones de algunos tipos de factorización. Entonces le vamos a llamar a esto factorización completa. Ahora, primer paso. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice que tenemos un ejemplo que dice que es 2x cuarta menos 8x cuadrada. Entonces, en este caso, para empezar, tenemos una factorización por término común. El resultado, por lo tanto, sería aquello que tiene en común. Ya no lo voy a escribir, eso es solo de práctica, esto tiene que ser cada vez más rápido. ¿Qué es lo mínimo que hay en común en ambos términos? X cuadrada. ¿Es divisible entre un número entero? Sí, sería entre el 2. Listo. Esto lo dividimos entre este para obtener el primer término. Producto de la factorización sería x cuadrada, y en este otro caso sería
8. Por lo tanto, solo para comprobar, sería si yo multiplico estos dos, me da 2x cuarta. Si yo multiplico este con este, no es cierto. Entonces aquí iría un 4. De tal manera de que al comprobar me dieran el resultado. Simplemente verificándolo, así es. Este por este y este por este me da este resultado. Entonces ya tengo una factorización ya hice un paso de factorización por factor común. Sin embargo, aún falta por hacer porque este término, a este término que nosotros tenemos aquí, es otro producto notable que es una diferencia de cuadrados. Simplemente recordando un poco acerca de la diferencia de cuadrados, es cuando tenemos un producto de binomios conjugados. Por ejemplo, teníamos a menos 1 y a más 1. Esto me daba como resultado una diferencia de cuadrados. Ahora entonces, haciendo una analogía con esto, si yo lo veo ahora en sentido contrario, quiere decir que debería sacarle raíz a este para obtener el primer término, raíz a este para obtener el segundo término y luego en un binomio dejo negativo y en otro positivo. Es el mismo factor que nosotros tenemos que utilizar aquí. Ahora, entonces, los binomios conjugados que yo tengo como resultado, producto de la factorización de esta diferencia de cuadrados, sería raíz de este, en ambos, raíz de este, 2 y 2, solo que en uno va signo negativo y en otro signo positivo. Cuando hemos logrado desarrollar esta factorización hasta este punto, este resultado es correcto, porque generalmente nos piden simplificar. Ahora vamos a ver otro ejemplo que dice así: x quinta y cuadrada menos xy sexta. Vamos ahora a proceder a hacer lo mismo. Entonces lo primero que vemos posible es nuevamente una factorización por factor común. Hay algo en común entre estos dos términos. Entonces lo mínimo que hay es un x, lo mínimo que hay es una y cuadrada. Ahora con los coeficientes no puede hacerse mucho. Y entonces lo que me queda, resultado de este producto de factorización, sería x cuarta menos y cuarta. Simplemente volvemos a analizar y lo que tenemos es que si multiplicamos este con este me da este y si multiplicamos este con este me da este. Quiere decir que hasta ahí llevamos la factorización correcta. Nuevamente volvemos a escribir este que sigue quedando igual y nuevamente tenemos una diferencia de cuadrados. Nuevamente, cuando yo tengo una diferencia de cuadrados no significa que este exclusivamente sea el cuadrado y este sea un término, un número, un término independiente. Lo que significa es que a este le puedo sacar raíz y a este le puedo sacar raíz. Y entonces quiere decir que yo tendría x cuadrada en ambos términos y luego tendría raíz cuadrada y simplemente en uno le pongo menos y en otro más. Ahora, listo, ya he factorizado por completo. Evidentemente puede haber ejercicios más complejos, pero vamos a ir avanzando en los temas para ver cómo se pueden ir resolviendo. Ahora, otro ejemplo es cuando nosotros tenemos ahora 3x a la 3 medios menos 9x a la 1 medio más 6x a la menos 1 medio. Ahora tengo exponentes fraccionarios. Entonces, generalmente lo que ocurre es que podemos
buscar un término común. ¿Qué es lo mínimo que puede haber? Para eso volvemos a retomar lo que se había mencionado anteriormente. Es entre qué valor mínimo yo puedo dividirlo para que yo tenga un valor entero, o al menos la base elevada a la 0. Entonces quiere decir que lo mínimo para que al hacer la división me quede simplemente un 1 o una base elevada a la 0, pues sería x a la menos 1/2. Y luego los coeficientes todos son divisibles entre un 3. Por lo tanto, quiere decir que mi primer factor sería 3, x a la menos 1/2. ¿Y qué me queda? Bueno, aquí es un trabajo un poco más exhaustivo en cuanto a las operaciones. Simplemente vamos a recordar, es x a la 3/2 sobre x a la menos 1/2. Esto simplemente es una división, me queda x a la 3/2 menos 1/2. Simplemente por fracciones sería 3/2 más 1/2 sería 4/2, esto sería igual a 2, entonces aquí iría un 2. De manera análoga, para no extender tanto esta explicación, lo que yo tendría entonces que hacer lo mismo con este exponente y con este exponente y Por lo tanto, aquí me queda menos 3x más 2. Ahí como práctica sería bueno que ustedes hicieran las operaciones con estos exponentes. Bueno, entonces ya tengo el resultado del factor común y ahora tengo nuevamente un trinomio. Y este trinomio, entonces, es factorizable por uno de los ejemplos en donde decíamos que tomaba esta forma, que es x cuadrada más bx más c, y entonces podríamos resolverlo a prueba y error. Ahora, ¿qué múltiplos tenemos entonces posibles qué factores tenemos para el 2? Aquí sería un 1 y un 2. ¿Qué factores tenemos para x cuadrada? Pues evidentemente es x y x. Ahora, simplemente recordando la operación. Dice que para obtener yo debo multiplicar con entonces ahí está. Y para obtener debo sumar estos dos, por lo tanto la única posibilidad para poder cumplir con esto es que y sean negativos. Por lo tanto, esta expresión sería el resultado de la factorización completa de este ejemplo. Y por último, otro de los métodos para factorización de expresiones algebraicas, al menos cuando tenemos expresiones algebraicas sencillas, es factorización por agrupación de términos. Entonces vamos a poner aquí el título, que es factorización por agrupación. Entonces, en esta factorización por agrupación, generalmente lo que tenemos son lo siguiente. Vamos a utilizar un ejemplo. En este caso, nuestro ejemplo dice x cúbica más x cuadrada más 4x más 4. Ahora, ¿cómo saber o cómo determinar si efectivamente lo que yo puedo hacer es aplicar este procedimiento? Para empezar, lo que se observa rápidamente es un patrón y en algunas ocasiones múltiplos. Por ejemplo, lo que yo observo aquí es que podría agrupar más y luego más, y dejamos los otros dos por separado, x cuadrada más 4. Ahora, si se observa, se puede observar claramente que aquí yo tengo un término común. Entonces, en ese término común, lo que yo puedo hacer es sacar la x, y entonces me quedaría como x cuadrada
más 4 más x cuadrada más 4. Simplemente para no olvidar hay que recordar esto, que aquí siempre vamos a tener un 1. Lo voy a anotar para que se observe que es el número que vamos a tener, y recordando nuevamente propiedades de números reales, lo que podemos hacer es agrupar. Quiere decir que sería x más 1 que multiplica a x cuadrada más 4. Ahora, ¿cómo sé que este es el resultado correcto? A ver, para empezar, recordando, repito, propiedades de números naturales, quiere decir que esto y esto está en común, o es lo mismo que este estuviera multiplicando a este y este estuviera multiplicando a este. Por lo tanto, entonces este y este se están sumando y ambos están multiplicando a este término, por lo tanto se agrupa de esta forma. Podría verse también de una forma un poco distinta. Voy a escribir otra forma de agruparlos. Sería x cúbica, lo podemos dejar así como está, x cuadrada más 4x más 4. Ahora, aquí, entre este y este, voy a agruparlo para empezar a notar qué hay en común. En este caso, lo mínimo que hay en común entre estos dos términos es una x cuadrada, y lo que me quedaría sería un x más 1. Y en este otro par de términos observamos lo mismo, tenemos en común un 4 y lo que nos queda es x más 1. Simplemente recordar un poco de la factorización por término común, si estamos aplicando aquí, y hay que simplemente aplicar esta multiplicación para verificar que efectivamente hemos hecho correctamente esta factorización. Ahora notamos nuevamente el término que hay en común es este. Es como si más bien entonces este multiplica a este y este multiplica a este, que a final de cuentas es el mismo. Por lo tanto lo podemos dejar como x más 4 y estos dos están multiplicando a x más 1, y entonces lo que se puede observar es que estos dos términos, estos dos productos de esta factorización por agrupación son iguales. Otro ejemplo que les voy a explicar sería el siguiente: x cúbica menos 2x cuadrada menos 3x más 6. Podemos acomodarlos de una manera tal que busquemos que se haga exactamente lo mismo. En este caso yo puedo agrupar estos dos, me quedaría x cúbica menos 2x cuadrada y luego más menos 3x más 6, y entonces aquí factorizamos, nos quedaría x cuadrada que multiplica a x menos 2, y por lo tanto aquí podríamos factorizar lo mismo. Tendríamos que buscar algo que esté en común, sería el 3, por lo tanto quedaría como 3 que multiplica a menos x más 2. Lo que observamos es que no coinciden los signos y podría pensarse que entonces no se puede factorizar. Sin embargo, hay que recordar que este signo y este signo podemos factorizarlo, es decir, es como si multiplicáramos por menos 1. Reagrupándolo quedaría así: x menos 2 menos 3 que multiplica, y por lo tanto estos signos cambian, me quedaría x menos 2. Y ahora sí, el término de aquí y el término de acá son iguales, por lo tanto solo quedaría agruparlos como se ha hecho en los dos ejercicios anteriores, y entonces el resultado me quedaría de esta forma.